Una de las tragedias más grandes de la sociedad actual y que probablemente no ha parado, sino que sigue creciendo, es el individualismo. Y me refiero a aquella forma de vida que se centra únicamente en la realización de los deseos personales, sin considerar de ninguna manera al prójimo. Tal forma de pensar es tan absurda como su idea gemela, pero paradójicamente contraria, que conocemos como el colectivismo, el cual solo piensa en términos de comunidad, pero anula totalmente a la persona. Estas dos visiones de la vida y la sociedad son contrarias a lo establecido en la Escritura, en donde el individuo tiene valor para el Señor, pero jamás el individuo deja de lado a su prójimo, sino que por el contrario, el individuo se relaciona con Dios, es lo que llaman la famosa relación vertical, mientras que con el prójimo se relaciona de manera horizontal con sus semejantes. Y debemos tener claridad que únicamente en la comunidad de los santos se manifiestan aquellas virtudes que Dios ha transmitido a nuestra vida o aquellos atributos que Dios nos ha comunicado por su Espíritu. Es decir, no podemos amar a menos que tengamos un prójimo al que amar, no podemos mostrar gracia, misericordia y mucho menos humildad si enfrente a nosotros no hay una persona con la cual manifestar estas gloriosas virtudes. Ahora, dentro de esa compleja relación entre los hombres, existen unas que han sido menos valoradas que las otras. Digamos que se pondera muy arriba lo que es el valor, el coraje y demás, pero se deja de lado virtudes tales como la solidaridad y el compromiso. Se apartan totalmente. Pareciera que la cooperación como valor hubiera sido reemplazado por un espíritu implacable que a su vez es incapaz de identificarse con las necesidades de los demás, sino que únicamente piensa en sí mismo. Y es por eso que creo que necesitamos aprender lo que dice la Escritura sobre estos temas. Mi sermón de hoy se titula Un llamado a la solidaridad y el compromiso, y nuestra base bíblica se encuentra en el libro de Josué capítulo 1, desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Desde el versículo 12 hasta el 16, y puesto sobre nuestros pies, vamos a hacer esa lectura. Dice: También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Pueden sentarse. Cuando leemos el libro de Josué, es evidente, creo que se puede reconocer a simple vista, que es Dios obrando de manera soberana, es Dios el que entrega la tierra, es el Señor el que da las victorias, como vimos en un primer sermón, pero también vimos que Dios es el que entrega el valor y el poder a los hombres para que estos puedan realizar la obra que el Señor les ha dado a hacer.
Pero en este momento del relato llegamos a considerar un aspecto que está allí vivo y vigente y que no podemos simplemente pasar por alto, y se trata de la acción de los creyentes en la ejecución de la obra divina. Acción de los creyentes en la ejecución de la obra divina. Y en este pasaje vamos a observar la responsabilidad de los hermanos de esta tribu, de las 2 tribus y media, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, para con el resto de sus hermanos que entrarían a heredar la tierra. Y es por eso que en primer lugar vamos a observar que hay un llamado específico del Señor a través de Josué, que le recuerda a los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés que ellos tenían o habían adquirido un compromiso de solidaridad muy claro con sus hermanos, el cual consistía en ayudarlos de forma decidida a conquistar la tierra que Dios les había prometido. En segundo lugar, el Señor vincula el reposo de la vida de Rubén, Gad y Manasés al reposo de la vida de sus hermanos. Esto es un vínculo como pueblo que no se podía romper. Es decir, o triunfaban todos o fracasaban todos. Términos de pacto. O triunfan todos o fracasan todos. Y finalmente vemos que la exhortación y el llamado a la solidaridad a estas 2 tribus y media produce una respuesta en obediencia que redundaría en el fortalecimiento del pueblo, y no me refiero únicamente al poder o pie de fuerza de ellos, sino también en lo que tiene que ver con la devoción a Dios, que es el punto que une como tal al pueblo. Bien, en nuestro sermón dominical de hoy vamos a observar cada uno de estos 3 aspectos e iniciaremos hablando de un llamado a la solidaridad y el compromiso. Versículos 12 y 13, permítanme, voy a leerlos nuevamente, pero en la Nueva Biblia al día. Dice: a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, Josué les mandó: recuerden la orden que les dio Moisés, siervo del Señor. Dios, el Señor, les ha dado reposo y les ha entregado esta tierra. Haciendo un poco de historia, las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés habían visto la tierra que se encontraba al oriente del Jordán, es decir, antes de cruzar el río Jordán, y les había parecido una tierra hermosa, y de hecho les pareció tan hermosa y tan adecuada para sus tareas como pastores y ganaderos, que dijeron: Moisés, danos esa tierra, nos interesa esa tierra, porque es adecuada para lo que nosotros tenemos, para nuestro producto. Aquel territorio antes había pertenecido a reyes tan poderosos, solo por mencionar 2, Og y Sehón, a quienes derrotó Israel en una guerra muy sangrienta, en una lucha sangrienta. Y naturalmente, cuando Moisés recibe aquella solicitud, de inmediato lo que piensa es: ustedes están actuando mal. Sí. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden quedarse aquí mientras que el resto del pueblo pasa a luchar. Hay una desconexión a nivel de pueblo. No puede ser. Y es por eso que Él los exhorta, y estos hombres terminan celebrando un compromiso que fortalece los intereses comunes de la nación de Israel como pueblo. Ahora, uno de los aspectos más significativos que distinguen a Israel como nación es la unidad alrededor de una promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que Dios le había dado a Abraham, de una tierra en donde él estaría juntamente con el pueblo de Israel. Pero ¿es solo la promesa de la tierra? No. La promesa es que Dios estaría con ellos en la tierra. Tenía un significado espiritual muy profundo que no podía simplemente reducirse a la posesión o a la heredad de la tierra. Entonces, podemos decir que todos aquellos hombres tenían un anhelo, pero un anhelo santificado de conquistar lo que Dios les había dado,
pero para hacer la voluntad de Dios, permanecer en comunión con Dios y de alguna o de muchas maneras tener una relación correcta con Dios, lo que nosotros conocemos como una bendición. Entonces, ese es el punto principal. Y es por eso que una ruptura en el pueblo no se podía permitir, y antes de repartir aquella heredad a las 2 tribus y media, deberían luchar juntos para lograr como nación santa las benditas promesas recibidas de parte de Dios. Ahora, es cierto que las bendiciones de Dios son incondicionales. Por ejemplo, la salvación, que es la más grande de las bendiciones que podemos tener, es por entero un asunto de la gracia divina. Eso no se puede poner en duda, porque por gracia sois salvos y es por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso no vamos a reinterpretarlo. La Biblia es exactamente lo que enseña. Pero también es cierto que Dios exige a los que salva un comportamiento particular, una forma de vida que Él, de acuerdo a su carácter, a su santidad, nos llama a que nosotros vivamos como Él quiere que vivamos, ¿verdad? Y es por eso que hay exigencia a todos aquellos que han sido llamados, sobre todo, y creo que es la exigencia principal, es una adoración de acuerdo a un corazón regenerado. Adoramos a Dios por lo que es, por lo que Él es. Ahora, ¿qué redimido no desea adorar a Dios? Es una verdad divinamente expresada allí, ¿verdad? Entonces, lo que resaltamos en esta parte, muchas veces cuando hablamos de pactos y demás, es únicamente el aspecto de la soberanía de Dios, de su providencia, de su gobierno. Dios llama al pueblo, Dios gobierna al pueblo, el pueblo se sujeta a Dios y casi siempre nos enfocamos en esa relación o en esa parte del pacto en donde la relación de Dios con el hombre es la única importante. No, hay una relación importante también, que es la relación con el prójimo. ¿Y qué pasa con esa relación? ¿Qué dice Dios en cuanto a eso? Yo creo que es como más sencillo, es más fácil para todos nosotros entender la parte de la soberanía de Dios ya cuando hemos sido tocados por el Espíritu. Sí, Dios es soberano, yo me sujeto a Dios, hago su voluntad, eso es fácil de entender. Pero cuando nos hablan de los compromisos con el prójimo, ¿cuán difícil es amar a otro pecador igual que yo? Y eso lo podemos ver en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cuán difícil es entregarse a otro pecador igual que nosotros? Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuán difícil es criar hijos? Muy difícil, ¿verdad? Y es por eso que el Señor hace un llamado a la memoria y al compromiso en estos primeros versículos que acabamos de leer. Acordaos de las palabras que Moisés os dio. Y seguramente él estaba pensando en números, en lo que hoy en día tenemos referenciado como números 32 del 1 al 5. Y permítanme leerlo para ustedes, para que no pierdan la concentración conmigo. Dice, los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galaad y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, Atarot, Dibón, Jazer, Ninra, Hesbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Como puede observarse, el motivo que impulsó a estas tribus a desear aquella buena tierra no era la promesa recibida, sino que lo que estaban viendo en ese momento, la conveniencia de los recursos que estarían a su disposición para sus ganados y la riqueza para ellos y sus familias. Había una situación inmediata
que estaba tomando mayor relevancia para ellos que la promesa eterna que Dios estaba dando, o que apuntaba a la promesa eterna. Ante esa petición, Moisés les dice que solo heredarían aquella buena tierra si se comprometían con sus hermanos. Ahí mismo en Números dice, versículos 16 y 18 del mismo capítulo 32. Sí, dice, entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Al ser exhortados, entendieron. En aquella congregación, los integrantes empezaron a comprender cuáles eran sus responsabilidades para con el prójimo dentro de una relación pactal. Dentro de una relación pactal. El bienestar de la nación era responsabilidad de todos. A la memoria del compromiso de los redimidos, a la fidelidad y el amor de Dios, acudió Josué para motivarlos a luchar por los suyos. ¿Se da cuenta que se puede presentar una desconexión entre personas que hacen parte de una misma comunidad como individuos? Claro que se puede presentar. ¿Y qué nos toca hacer? ¿Dejarlos que reaccionen? No, exhortar, que es lo que hacen aquí. Pero debo insistir que el principal motivo del pueblo redimido para la conquista era sin duda la heredad, no solo aquella de tipo material que lo vinculaba a la tierra, sino que hay una palabra que aparece aquí, versículo 13, Jehová, la última frase del versículo 13 dice, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Creo que es fundamental que entendamos el tema del reposo aquí, porque es evidente que el reposo que Dios otorga no simplemente es la tranquilidad de estar en un buen lugar y donde no hay vecinos ruidosos ni vecinos malvados que atacan o que nos quieren destruir y matar. No, aquí el reposo tiene una relación directa con la obra de Cristo en cuanto a ¿qué? Al perdón de pecados, la paz, el gozo, que es el verdadero reposo para el alma. Entonces, teniendo eso en mente, permítanme una primera aplicación, pero basados en Hebreos 4, del 8 al 11, que dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Esforcémonos por entrar en el reposo del Señor, pero no lo hagamos solos. No pensemos que lo importante aquí únicamente es mi relación con el Señor. No, es muy importante mi relación con el Señor y la relación de los santos con el Señor. Entonces, de manera solidaria, mi paz está vinculada a la paz de la iglesia, a la paz del pueblo. Y no me refiero simplemente a la iglesia local, porque sí, es muy delicioso compartir en la iglesia local. Creo que aquí el tema apunta a toda la iglesia del Señor en todos los lugares. Nuestra paz. Por eso es que es tan importante compartir con otros grupos creyentes que predican a Cristo y procurar su paz. Ahora, en segundo lugar, me dedicaré a exponer el aspecto que sigue y que he titulado Un llamado a la solidaridad y el compromiso como vínculo corporativo. Un llamado a la solidaridad y el compromiso como vínculo corporativo, versículos 14 y 15. Y nuevamente voy a leer en la Nueva Biblia al Día.
que dice: vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Bien, el mundo de hoy se caracteriza por un creciente pragmatismo también, que acompañado a ese individualismo están haciendo trizas toda la sociedad. Y aquí pragmatismo me refiero a algo así como: lo que funciona, eso hago. Y lo que funciona tiene un gran impacto para todos los demás. Es más, en el ámbito empresarial, usted se va a encontrar cientos de conferencistas que llevan su, abro comillas, modelo exitoso para que sean aplicados en otras empresas, sin saber que cada empresa es diferente. Por ejemplo, alguien que tuvo éxito en una empresa de tecnologías, empleando cierto sistema, va y empieza a dictar conferencias motivacionales en una empresa en donde fritan papas. Seguramente no tienen mucha relación, pero el presidente, el CEO o el gerente de la empresa se emociona profundamente con el modelo empresarial y dice: no, voy a traer a alguien que me dicte sobre esto y me motive a los ejecutivos, en fin. Y el hecho es que jamás tendrán éxito, porque el pragmatismo no siempre lo que funciona en un lugar funciona en otro, son contextos diferentes. Ahora bien, si las tribus de Rubén y Gad y la mitad de las tribus de Manasés hubieran sido pragmáticas, de seguro habría ocurrido una ruptura en la nación, porque ellos hubieran dicho: bueno, lo más práctico es quedarnos en este lado del Jordán disfrutando de esta buena tierra que tenemos. ¿Para qué nos vamos a ir a matar con ese poco de tribus cananeas allá? No, hubiera ocurrido una ruptura terrible y no solo eso, seguramente aquella ruptura habría llevado hasta el piso el ánimo de todo Israel, porque no hubiesen cumplido sus compromisos. Y es que definitivamente muchas veces cumplir los compromisos no es nada pragmático, pero el valor de la palabra, el ser solidarios con los demás hermanos, es un asunto que nosotros simplemente no podemos tirar a un lado porque ya no tenemos ganas, porque ya no queremos hacerlo. Miren, entre las tribus de Israel, probablemente la cantidad de hombres para la guerra, según el último censo de números antes de iniciar la conquista, era de 603.550 hombres. La suma de las dos tribus y media era más o menos 110.000, 120.000 hombres. Rubén tenía 46.500 hombres, Gad 45.650 y Manasés 32.000 hombres, pero seguramente la mitad de los hombres de guerras iban a estar en el oriente y la otra mitad en occidente, porque recuerden que Manasés era tan grande como tribu que ocupaba terrenos en un lado del Jordán y en el otro lado del Jordán. Es decir, el porcentaje de estos hombres que, si de haberse negado a entrar a la tierra de la promesa, con relación al total era del 20.56%. Alguien diría: pastor, pero si eso qué importa, si Dios da la victoria con muchos o con pocos. Cualquiera podría decir eso también es pragmatismo. No, el golpe anímico sería devastador para la nación. Ahora, recordemos algo: se iban a quedar en el oriente, las mujeres, los niños, los ganados, ¿se iban a quedar solos? ¿Iban a amurallar las ciudades y se iban a quedar solos? No.
Tendría que quedarse un porcentaje grande de hombres cuidando a las mujeres, los niños, el ganado, los rebaños y la tierra conquistada. Como bien lo dice Kaylin Deslis. Dice, deben haber quedado 70,000 para proteger las mujeres, los niños, el ganado y los rebaños. Es el dato. Estaban perdiendo poder, fuerza como ejército. Eso es una realidad. Pero lo que estamos resaltando es el hecho de que sí decidieron entrar y honrar sus compromisos, ser totalmente solidarios con el resto de la nación. Ahora, ¿por qué entonces fracasó Israel o comenzó a fracasar posterior a la conquista? Ya cuando pasamos el último de los capítulos del libro de Josué, nos encontramos en el libro de Jueces un decorado espantoso, ¿verdad? Empieza un decaimiento moral, un decaimiento espiritual, en donde todo el mundo hace lo que quiere. Naturalmente, el libro de los Jueces dice, no había rey en Israel y cada quien hacía lo que mejor le parecía, lo que bien le parecía. Pero en el mismo libro de Jueces nosotros vemos que Dios ya estaba suministrando un liderazgo adecuado para estos hombres, pero el pueblo de Israel no se sujetaba a ese tipo de liderazgo. Es decir, se empezó a romper la unidad de mente, propósito y fe entre los hijos de Israel, y la consecuencia que se fue dando más rápido que lento fue la atomización del pueblo, el pluralismo religioso en el pueblo, es decir, la idolatría que terminó destrozando a la nación y llevándola a juicios muy terribles delante del Señor. Y es por eso que, regresando a nuestro texto, que inteligentemente, llevado por la sabiduría de Dios, Josué les dice que aplazarían la posesión de su tierra hasta tanto todo el pueblo lograra la conquista. Tal condicionamiento obligaba a todos los israelitas a tener el mismo grado de compromiso, de valor y la fe común como un elemento de unidad. No podían entrar a no arriesgar. No, tenían que arriesgarlo todo con todo lo que seguramente implicaba entrar a aquel lugar, con todos los riesgos de lo que hablaremos posteriormente. Y ahora, hay un asunto aquí que quiero explicar también, y es el tema de que seguramente algunos intérpretes de la gracia se vuelven locos con estos pasajes y de pronto sacan ya no un bisturí para hacer una cirugía del texto, sino que sacan algo así como un serrucho y empiezan a tomar la Biblia. Queda bastante mal cortada, por cierto. Nunca he intentado romper una hoja con un serrucho, pero debe ser un tema bastante difícil de hacer. Estos hombres seguramente ven la gracia como una especie de supergracia humanista, en donde al recibir las promesas del Señor no hay más responsabilidades para el hombre. Entonces piensan que debido a la soberanía del rey, al poder de Dios y demás, se olvidan que el mismo que hace las promesas exige requisitos para el cumplimiento de las mismas. No estoy hablando de salvación. Nadie es salvo por guardar algo adicional. No, de eso no se trata. Debo decir que hay promesas anexas a la salvación que son condicionadas. Le pongo un ejemplo. ¿Usted quiere prosperar? Trabaje. No hay otra forma. No es mágicamente, no es sembrando. ¿Quiere prosperar? Trabaje y trabaje bien. Sí. ¿Quiere ser, ya en otro aspecto, quiere ser una persona valorada, amada? Ame a los demás. No hay otro. ¿Quiere ser una persona dulce? No sea amargo ni áspero con los demás. No puedes esperar que los demás te traten bien cuando tú tratas mal. Son cosas tan elementales como esa, y es por eso que
nosotros vemos que hay una exigencia del cumplimiento de las promesas de Dios aquí. Ahora bien, en la última parte del versículo 14 se nos muestra también que juntamente con el compromiso hay un vínculo aún mayor, que es el que permite que el compromiso tenga sentido y haya el deseo profundo de cumplirlo. Y aquí hay que leer entre líneas. Dice, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Miren las palabras que utiliza. No dice, pasarán armados delante de todo este poco de gente extraña que tú no conoces, pero que sí son parte del pueblo. No dice eso. ¿Qué palabra utiliza? Hermanos. Hermanos, y les ayudaréis. ¿A quiénes están ayudando? A mis hermanos. ¿Cuál será el vínculo que está estableciendo el autor inspirado aquí? ¿Es un vínculo de qué tipo? ¿Un vínculo familiar? ¿Un vínculo devocional? ¿Un vínculo de amor? Un vínculo de amor fraterno. Te está diciendo, escúchame, vas a luchar por la vida de tu hermano. Quiero que usted piense en esto en este momento. ¿Usted defendería a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a su mamá, a su papá? Seguramente. Lo que está diciendo acá es que el grado de compromiso es amor por los hermanos. Vamos a luchar no solo por barrer aquella tierra para aplicar el juicio de Dios, sino por amor a mis hermanos, porque no hay otro. El ejemplo perfecto, aunque es mucho más que un ejemplo en cuanto a esto, lo encontramos en Cristo el Señor en toda la Biblia, como cabeza federal de la iglesia, el cual la ama, protege y cuida en toda situación. Cristo el Señor se entregó a sí mismo por la iglesia, Efesios 5, ¿verdad? Dio su vida por nosotros, mostró el verdadero amor por sus hermanos. Jamás se quejó, es que mis hermanos no me aman. La Biblia dice, a lo suyo vino, a su creación, pero los suyos no le recibieron. Está en el capítulo 1 de Juan, ¿verdad? Y nunca se quejó, nunca se puso a decir, es que no me aman. Jamás vemos, pero hoy en día es tan doloroso cuando vemos creyentes que deberían ser maduros y, pastor, me miró mal aquel hermano, es que él es muy áspero conmigo, es que me trata mal. Es que no me aman. Fíjese, yo creo que estoy traumatizado. ¿Darías la vida por ese que te trata mal? Es un caso interesante, ¿verdad? Porque seguramente iba a pelear por hermanos que no eran para nada amorosos. Sí, habría un grupo de hermanos que conocía por desconocidos, por perfectos desconocidos. Pero eran hermanos. ¿Le suena algo a la iglesia? Mucho, ¿verdad? Muchísimo. Pero no se queda allí el texto, sino que ya en el versículo 16 será la base para nuestro tercer y último punto, que he titulado Un llamado a la solidaridad y el compromiso respondido mediante obediencia. Un llamado a la solidaridad y compromiso respondido mediante obediencia, dice el texto. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Bien, miren esta primera frase, haremos todo lo que nos has mandado. Como ya hemos manifestado, es evidente que la solidaridad requiere una respuesta en obediencia. No podemos ser solidarios y desobedientes. Y es lo que estaba haciendo la tribu, obediencia, las 2 tribus y media, manifestaron a Josué que harían todo lo que les había mandado y eso incluía entrar a la guerra como parte del pueblo del pacto para tomar la tierra que el Señor les había dado. Y esto demuestra una cosa importante ya a esta altura de la conquista. Había una fe madura. A pesar de las implicaciones dolorosas que tenía honrar aquel acuerdo que habían hecho con Moisés, ellos seguían adelante confiando en el Señor de que Dios los iba a guardar, los iba a bendecir, los iba a proteger,
pero jamás con mentiras. Ellos estaban totalmente claros que iban a entrar a una guerra. ¿Y qué implica una guerra? Que muchos morirían. Entraron a la guerra sabiendo que iban a morir. Esta guerra no es como las guerras espirituales de hoy en día y que parecen más una película de estas de Dragon Ball Z o cosas por el estilo. No, esto era una guerra de verdad, con espadas de verdad, con flechas y arcos de verdad, con brea caliente derramada desde las murallas. Muchos perderían la vida, pero otros serían mutilados, perderían la vista, otros serían cortados de alguna manera, sobrevivirían pocos, morirían por infecciones. Mucho de eso pasó en la guerra, pero el Señor luego no le había dado la tierra, sí, pero jamás les prometió que no iban a tener pérdidas. Ellos estaban honrando el compromiso a pesar del dolor. Compare o establezca un contraste con lo que hoy en día se predica muchas veces desde el púlpito. Y no me refiero únicamente con los que le mencioné ahorita y que algunos de ustedes se rieron sobre ese tema de la superfe y demás. Me refiero aún a predicadores que dicen ser protestantes históricos y hasta reformados, que creen que una vez recibida la salvación por gracia y en consecuencia todas las bendiciones de la salvación, las luchas en este mundo cesan. Quedando solo una vida de felicidad y pereza. Naturalmente, el presentar la vida de fe desde esa perspectiva es por completo un infantil cuento de hadas. Así de sencillo. ¿Quién de vosotros no tiene dificultades casi diarias en este mundo en el que vivimos? ¿Quién de nosotros no derrama lágrimas muchas veces por situaciones particulares en la vida que tenemos? Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos que nuestra fe madure, fortalecernos en amor, no quejarnos tanto. No quejarnos tanto en todo eso. Tenemos una lucha que asumir con valor, con templanza. Eso es lo que tenemos por delante. Miren, otra declaración de estos hombres. Haremos todas las cosas que nos mandes e iremos a donde quiera que nos mandes. Ya hemos hablado del riesgo, de luchar con valor. Y ellos no condicionaron el compromiso a lo difícil de la situación. Josué, si hay muchos, nosotros nos devolvemos. ¿Qué valor es ese? No. Vamos a luchar. Vamos a luchar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la victoria. Fe. Fe. Y si muero, me voy con el Señor. Parece sencillo, pero ¿cuánto valor se necesita, verdad? Esta declaración es también y sin lugar a dudas vivir la fe en medio de la realidad. La fe es real y se enfrenta a la realidad. No la elude, no la evade. Dios cumplirá lo que prometió. Él había provisto todo para su gloria. ¿Y sabe qué? Solo quien está convencido de las promesas de Dios puede llegar a solidarizarse tan valientemente con una causa tan peligrosa. Le pongo un ejemplo. ¿Usted cree que los misioneros que van a lugares peligrosos del mundo van sin convicción y sin fe? Estos hombres van llenos de fe, de convicción, a predicar a Jesucristo para que muchos sean salvos y no retroceden. ¿Y qué llevan como armas? Una Biblia. Una Biblia es lo que llevan. Muchos se van sin dinero. Muchos se van muy mal preparados teológicamente. Dios tenga misericordia de ellos. Pero van y están llenos de fe. Cuando nosotros observamos hoy en día a los hombres de hoy con miedos, dudas, mentiras y la incapacidad de entregarse a los demás,
la incapacidad de honrar sus compromisos, de ser solidarios, no podemos sino creer o pensar que tales desajustes en las almas se deben no solo a la total inhabilidad, sino también a que muchos de los que dicen ser creyentes no están dispuestos a entregarse por otros. No tienen eso en el corazón. Seguramente esa es una de las razones por lo que esa falta de compromiso y solidaridad hacia otras personas es la razón por la que muchos prefieren hoy tener un perro que un hijo. Estoy hablando en serio. Y seguramente es más fácil que Nerón Tarzán, nombre ficticio del perro, escuche atentamente la predicación del catecismo menor. Nerón Tarzán, ¿cuál es el fin principal del hombre sobre la tierra? ¿No es verdad que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre? Y hace Nerón Tarzán, wow, wow. No. Es mucho más difícil cuando se te levanta un hijo o una hija intelectualmente precoz y en medio de tu clase de escatología te dice, papá, ¿sabes qué? Creo que hay una falla de interpretación hermenéutica en el paralelismo, en el premilenialismo progresivo. ¿Qué opinas sobre eso? Mañana te digo, hija, doctor Google, ayúdeme. No, mis hermanos. ¿O qué tal el otro hijo que se aburre en la mitad de la clase? Papá, otra vez. Nos toca encontrar mejores maneras de presentarle las cosas. ¿Verdad? Solidaridad, compromiso que empieza en nuestra casa. Y quiero hacer la última aplicación en este momento. Cristo, el unigénito del Padre desde la eternidad, se comprometió con la salvación de un pueblo que no merecía vivir. Se solidarizó con eso. El precio de nuestra redención eterna era la vida de Cristo, su obediencia perfecta a la ley de Dios, su muerte vicaria en la cruz del Calvario. Siempre esto es una muestra clara del compromiso, la solidaridad del Señor para con su iglesia. Cristo no solo luchó por su iglesia, la compró, la redimió, la salvó. ¿Y sabe qué? Eternamente sigue intercediendo por cada uno de nosotros para que nosotros jamás tengamos o veamos la condenación que antes merecíamos, pero que ahora Cristo nos las ha dado la salvación, nos ha dado la salvación para que vivamos gozosos, felices en su presencia. En nuestro sermón dominical de hoy vimos 3 aspectos relacionados con el llamado a la solidaridad y el compromiso. Fueron ellos: primero, un llamado a la solidaridad y el compromiso. Segundo, un llamado a la solidaridad y el compromiso como vínculo corporativo. Tercero, un llamado a la solidaridad y el compromiso respondido mediante la obediencia. Reflexiones finales para los no creyentes. Es muy probable que todos tus esfuerzos estén encaminados a lograr tus sueños y en ese camino no has notado que has maltratado muchísima gente y tú mismo has empezado a padecer el dolor de la decepción. Esa muy extraña desilusión que llega cuando has obtenido todo lo que deseas. Solo Cristo puede darte el gozo en el alma que es acompañado por un deseo profundo de bendecir a los demás. Ven a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe y recibe la vida eterna que solo Él te puede dar. Para los creyentes, la vida cristiana, la cual comienza con la salvación individual, solo es posible expresarla cuando somos solidarios con nuestros hermanos, cumpliendo el glorioso mandamiento del amor. Amén. Oremos.